A pocas semanas del receso legislativo y van más de que asuma el nuevo presidente electo, ¿en qué está el Senado? ¿Cuáles son sus próximas labores? ¿Cómo van a terminar enero? Proyecto de pensión garantizada universal. ¿Cómo le va a ir en el Senado? Vamos a estar conversando de muchas de esas cosas junto al senador PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Bárbara. Ya estamos como a 11, pero igual que tengan un buen año. Sí, feliz año de todas maneras, porque no nos habíamos visto antes. Bueno, misiones van a tener muchas en este mes tan intenso, y de hecho una de las últimas que se vuelve a poner sobre la mesa a propósito de un llamado del presidente electo, Gabriel Boric. Él le pidió a los senadores celeridad para poder aprobar el proyecto de indulto a los denominados presos de la revuelta. Eso pareciera que ha generado algo de tensión con los senadores de oposición, especialmente de centro izquierda. ¿Cree usted que él está buscando que se apruebe esto rápido para no tener ese problema cuando él asuma en marzo? Primero, yo leí un medio de comunicación que habla de tensión. La verdad que yo estuve en el Senado todo el día de ayer en comisiones y en la tarde en la sala. No hay ninguna tensión. Lo que yo sí observo es que lo han señalado algunos, es que no se cuenta con los votos suficientes para aprobar ese proyecto de indulto, aunque se mejorara porque tenía algunas imperfecciones técnicas que están reconocidas y que hay que modificarlo. No se cuenta con los votos, se requieren al menos 2 votos del oficialismo. Entonces, como dijo el senador Pedro Araya, si se pone en votación, se pierde el proyecto. Entonces, hay que buscar la fórmula de que se apruebe. Y segundo, Bueno, yo, respecto a lo que dijo el presidente electo, no veo ningún aspecto negativo. Él pide que se avance con el proyecto, como él tendrá su responsabilidad que ejercer a partir de marzo en este tema, para los temas que queden vigentes. Me pareció escuchar al diputado Jackson, que trabaja muy cercanamente con el presidente electo, don Gabriel Boric, de que ellos en marzo iban a retirar algunas querellas, etcétera. Entonces creo que cada uno tiene que cumplir su parte, porque lo que no se quiere, y ahí estamos de acuerdo, es que aquellos, y sobre lo cual además tampoco hay un número definitivo de personas, chilenos y chilenas, que están privadas de libertad por un tiempo muy prolongado, sin que el juicio se haya llegado a término, eso tampoco es sano, no es sano, justo, no es sano. Entonces yo creo que estamos bien encaminados en esto, pero no se ha encontrado la fórmula ideal para que no se retroceda. Si usted pone el proyecto en votación hoy día, Bárbara, y votáramos todos a favor de la oposición, se pierde el proyecto. Se cae porque no están los votos. Esa es la bueno, verdad. justamente han afirmado que se necesitan 2 votos de Chile Vamos para que esto pueda avanzar. Dado que él se ha involucrado esto, si es que no se lograra aprobar, ¿podría calificarse como una derrota para el gobierno entrante, antes de asumir incluso? No, yo no, mal podría tener una derrota un gobierno que todavía no asume. O sea, yo puedo entender que la gente quiera pensar maldades, pero esa ya es como de fantasía. ¿Ah? No. Esperemos que asuma, no nos pongamos ansiosos. La semana próxima seguramente vamos a conocer el gabinete, no nos pongamos ansiosos. Bueno, el senador Durresti dice que esto también es una responsabilidad, que tiene una responsabilidad el presidente electo en esto. ¿A qué se referirá o usted cree que tiene una responsabilidad en este proyecto? De ahí esas declaraciones de mi colega Durresti, no entendí bien a qué se refería, para ser franco, porque estaba como muy cortita la cuña, entonces tal vez tenía un contexto más amplio, pero no entendí bien que si tiene otra responsabilidad. Yo creo que él puede pedirle a su sector que colabore, él puede pensar qué hago el 11 de marzo cuando asuma en este tema y otros temas que tiene, así un número de temas que tendrá que hacerse cargo. Entonces, pero no entendí bien esa frase, para ser franco. Yo creo que Quizás debe se haber sido refería a otra. algo que dijo la senadora Jimena Rincón respecto a que, en último término, si esto no se aprobara y llegara al gobierno en marzo, el presidente electo, ya presidente en ejercicio, podría él mismo tomar algunas medidas, incluso indultar caso a caso a quienes corresponda. Bueno, él tiene la ¿Debería? atribución, el presidente electo Boric va a tener las atribuciones que tiene todo presidente o presidente de la República cuando asume, y una de esas facultades que tiene son los indultos. ¿No? O sea, caso a caso, por supuesto, y eso lo puede, si él estima que es necesario, lo hará, pero él tiene esa facultad, efectivamente. ¿Ah? No. Puede ser, claro, podría haber sido quizá más simple que esto lo zanjaran en el Senado antes de tener que llegar a Pero su mano. es que tal vez el mismo proyecto que está en el Senado, si se pudieran hacer algunas modificaciones y conseguir los apoyos de la derecha, tal vez no resuelva todos los casos, pero podría resolver un número importante de casos que requieren ser resueltos. Porque como digo, acá hay casos reales. Es más, la senadora Rincón lo que hizo
es algo sencillo, pero que no deja de ser importante. Dijo, mire, de las personas que están hoy día privadas de libertad, veamos cuál es el delito por el cual están acusadas y que mientras tanto están con una precautoria que implica estar privado de libertad. Y veamos qué sanción tendría si se encontraran culpables de ese delito. Pues bien, el tiempo que ya llevan privadas de libertad excede con creces la privación preventiva de libertad, con creces la sanción que podrían tener. Algunas ni siquiera podrían ser tal vez casos de delito de privación de libertad. Entonces, hay un tema acá que requiere revisarse. Y ahí es cuando uno también le pide la voluntad al oficialismo, ¿no? De no simplemente decir que no, tenemos un tema. Bueno, y es complejo porque la palabra quizá indulto o amnistía en algunos casos puede generar también conflicto social. Las víctimas incluso han conversado con el presidente electo respecto a que, o le solicitan también que sean considerados, no solo quienes causaron o quienes están detenidos por estos delitos, sino también quienes fueron víctimas de ellos. Hay ahí un tema donde se puede avanzar. Precisamente, que, claro, yo tal vez soy económico con mis palabras, cuando digo que hay que hacer modificaciones al proyecto, también se deben incorporar tal vez otro tipo de reparaciones que no están contempladas inicialmente, ¿verdad? Y quiero que el presidente electo Boric, en su oportunidad el candidato Boric, también habló, de acuerdo a la segunda vuelta, de que también debía hacerse cargo de aquellos pequeños comerciantes, no de pequeños, los comerciantes, los emprendedores que se fueron afectados, los particulares con sus casas dañadas, etcétera. También hay que hacerse cargo de eso. Entonces creo que tiene que ser un proyecto, tal vez, o un proyecto complementario que se haga cargo de ese tema. Efectivamente, como dice ayer, las víctimas también se reunieron, tuve la oportunidad de hablar con el presidente electo. Bueno, cambiémonos de tema porque hay otro que tiene mucho que ver con ustedes, la pensión garantizada universal. ¿Qué le parece que haya salido de la Cámara aprobado el financiamiento, incluyendo... Tú lo dices que tiene que ver conmigo porque me tengo que jubilar luego, dices tú. No, tiene que ver con el tema porque tiene que votarlo en el Senado. Okay. ¿Qué le parece que haya salido de la Cámara aprobado el financiamiento, incluyendo un impuesto a los súper ricos, que no estaba contemplado originalmente en el proyecto? Sí, bueno, ese impuesto en particular tiene algunos bemoles que hay que estudiar. Uno de ellos es la supuesta o la inconstitucionalidad del mismo en su origen, ¿ya? Dos, hay un tema bastante técnico, pero no por eso menos relevante, que es que no hay claridad para algunos, me incluyo, de cuánto puede rendir un impuesto de esa naturaleza, cuánto se puede recaudar a partir de ese impuesto al patrimonio, de la forma en que está estructurado este impuesto hoy día. Porque nosotros ya tenemos, por ejemplo, un impuesto al patrimonio, que es el impuesto, la sobretasa a la construcción de bienes raíces que aprobamos en una legislación hace un par de años atrás, y que ha rendido. De hecho, salió, bueno, no importa, en un diario de circulación nacional, venía estadística del impuesto interno, lo que se recaudó, el impuesto de la sobretasa a la contribución de los bienes raíces, se esperaba que recaudara alrededor de 260 millones de dólares y recaudó más de 380. O sea, entonces, y ahí, y como es un bien físico, el bien raíz, ¿ya? Usted no lo puede mover, lo puede subdividir si quiere, pero no lo puede mover. Lo que me refiero es que es de fácil fiscalización y cobro, ¿ya? Y los impuestos al patrimonio, hoy día creo que venía en Economía y Negocios de Mercurio, me parece que venía una nota bastante grande, comparativa sobre otros países que tienen este impuesto y algunos que lo han derogado y otros que las tasas son más pequeñas, etc. Lo que quiero decir es que ese impuesto en particular requiere un tratamiento específico, pero como quiera que sea, no alcanza lo que rinda, incluso los escenarios más optimistas, no alcanza para hacer frente a la gran, de la envergadura que tiene el financiamiento de la pensión garantizada universal o pensión básica universal. Requiere un financiamiento muy grande. Y esa es la diferencia que tenemos con el gobierno, o mejor dicho, el gobierno está dejando una herencia muy mala, no para el gobierno del presidente Boric, porque él va a tener financiada la pensión básica universal el año que viene y tal vez el próximo. El tema son las pensiones futuras, ¿ya? Y ahí tenemos un problema, no lo digo yo, no lo dijeron 4 economistas, Repeto, Engel, Valdés y Gregorio. El Consejo Fiscal Autónomo, lo que hizo, no lo digamos muy fuerte, le tiró la oreja al Ministerio de Hacienda. Le dijo que el proyecto no estaba bien desde el punto de vista de financiamiento. Y eso cayó, fue una señal muy potente y muy compleja para digerir para el gobierno. Entonces, esa es la dificultad que tenemos. Bueno, justamente se ha generado esa polémica. ¿Está financiado o no? Porque el gobierno decía que estaba plenamente financiado. Economistas, como decía usted, de todos los sectores, incluso cercanos, Salvador Valdés dice, esto definitivamente no está financiado, y otros economistas dicen
financiar con deuda no es que esté financiado, claramente es porque se puede hacer, pero no necesariamente se cuenta con los recursos, y en ese sentido el impuesto a los superricos no da esa certeza, tal como usted dice, porque no tenemos una claridad, o sea, no podemos apostar a que va a financiar, ni siquiera sabemos a cabalidad cuánto va a poder recaudar. Podrá ser quizá un golazo. Este impuesto lo vienen tratando de poner hace mucho rato, y quizá vieron una oportunidad de meterlo como de contrabando, por si pasa, más allá que no recaude o no ayude a... Bárbara, como digo, el impuesto a los superricos, podemos hablar 2 horas de impuesto a los superricos y que efectivamente en Ya, muchos pues que esto países se ha están ido a trabando la desarrollar, discusión, pero para mí el pareciera. problema no es el impuesto a los superricos o impuesto al patrimonio. Mi problema hoy es que hay una pensión garantizada universal propuesta en un proyecto de ley que establece un beneficio muy bueno, muy justo, muy necesario y muy deseado por los chilenos. Lo están esperando, la tercera edad, los abuelitos están esperando este complemento a su pensión, que es muy significativo, pero ocurre que hay un segundo proyecto que establece cómo se paga el beneficio. Entonces, vamos a terminar muy probablemente aprobando el beneficio, bravo, todos contentos, se aprobó el beneficio, se paga el beneficio porque plata hay para pagar el beneficio ahora, los próximos meses, hay recursos para eso, pero el proyecto que establece el financiamiento para pagar estas pensiones a lo largo de 30, 40 años, no es que no está claro, está en severa duda, ¿ya?, de la fórmula en que el gobierno lo hizo. Entonces, mi preocupación no es que no quiera hablar del impuesto a los superricos, porque ya di mi opinión. Lo que quiero decir que me preocupa es que el gobierno dice, total, yo te otorgo un beneficio, bien, me voy para mi casa, firmé el beneficio, entregué los primeros cheques, fantástico. Y el resto, bueno, ahí se arreglarán después. Yo encuentro que eso no es sano. Entonces, mi preocupación hoy, es cómo hacemos este tema. Conversé con el ministro Cerda el viernes, conversé con la autoridad del ministro ayer, nos reunimos con la señora Rincón, el senador Montes, o sea, hemos dado vuelta, he hablado con algunos de los economistas que firmaron la carta, bueno, con varios de ellos, pero lo que quiero decir es que estamos buscando fórmulas de financiamiento permanentes y creo que tenemos que entrar a otras exenciones tributarias o hacerlas más profundas las que están. El mismo, por ejemplo, sobre tasa de la construcción de bienes raíces, tal vez se podría hacer un incremento de eso moderado en el tiempo, puede ser, ¿ya? Incluir tal vez algo que no es popular, si los impuestos no son populares, el IVA a los servicios profesionales. O sea, hay que buscar el diésel, el caso de la industria. O sea, hay una serie de áreas en las cuales va a haber que en algún minuto, de verdad, entrar a enfrentarla. No podemos seguir evitando la jeringa, que la jeringa va a ¿Hay tener que aparecer, espacio, ¿no? hay espacio real, agua en la piscina para que efectivamente se pongan de acuerdo? Porque el gobierno en un principio partió bien cerrado. De hecho, nosotros conversamos con José Gregorio, uno de los firmantes de la carta, y él de alguna manera le había generado molestia que cuando ellos critican proyectos o candidatos de la izquierda, los aplauden, estos son los técnicos, nos decía. Pero cuando critican el proyecto del oficialismo, esto es una crítica política. Claro. Pero cuando llega este balde de agua fría del Consejo Fiscal Autónomo, ¿siente que ahora sí hay espacio para hacerse cargo de este déficit que se supone no está cubierto, para buscar otro mecanismo? ¿O Sí, yo creo que probablemente sí. vamos a terminar con solo aprobado el proyecto de gasto y no el de financiamiento? No, o sea, yo aspiro y sigo trabajando para que tengamos el proyecto financiado en su integridad, ¿ya? Tal vez un escenario intermedio es que se apruebe el beneficio y se apruebe parte de financiamiento y quede una parte de financiamiento en el aire, pero es que la propuesta de financiamiento del gobierno, la verdad que ya cuando el Consejo Fiscal Autónomo dijo lo que dijo, yo digo, esto es bien serio. O sea, entonces, hay que enfrentarlo. Si el beneficio es bueno, pero alguien tiene que pagarlo. Entonces no hay de otra, no llueve plata. Entonces hay que hacer la reforma tributaria tal vez. Y ahí yo espero que nos pongamos de acuerdo. El impuesto a los superricos además se puede caer, entre paréntesis, en el Tribunal Constitucional. Entonces yo no le pongo todas las fichas a eso, porque aunque rindiera los 500, 600, 800, lo que sea de millones de dólares, tal vez no va a rendir porque no va a haber la luz ese proyecto, esa parte del proyecto. Entonces tengo que trabajar pensando en ingresos permanentes que no me lo cuestione el Tribunal Constitucional, para Bueno, empezar. una última cosa a Yo pido propósito realismo nomás, que no es mucho. Una última cosa del impuesto a los superricos, porque ya la presidenta del Senado dijo que no entendía cómo eso había pasado en la valla en la Cámara. Lo más probable es que o se va a caer en las discusiones entre ustedes en el Senado o bien en el Tribunal Constitucional después. ¿Qué le parece que la Cámara insista en un momento de tanto desprestigio, que se necesita llegar a acuerdos y avanzar, que se insistan proyectos inconstitucionales que van a generar todo este ruido?
Bueno, una reflexión que tal vez la hago para llevar a Buen Molino y generar un problema nomás, que digo que bueno es que existe un sistema bicameral para poder arreglar los problemas que se generan en una cámara y arreglarla en otra, ¿ya? Pero hablando en serio, no, está bien, son cosas de la política que hay, no sé, los estados de ánimo, se dejan llevar las personas, ¿ah? Se entusiasman. Pero yo estoy confiado que vamos a encontrar un punto de entendimiento, porque además yo sé que las personas no son toda la vida, pero son importantes. Le doy cuarta fe al ministro Cerda, de la forma en que él conversa, de que se sienta a resolver los temas. Y yo quiero creer que este tema no vamos a fracasar en esto. Bueno, y ahí la última cosa también, les quedan solo un par de semanas antes del receso. Bueno, ¿Cree que pero dan los si es tiempos? cosa de ponerse de acuerdo. Mire, es cosa de leer dos veces el Consejo Fiscal Autónomo para saber que, por ejemplo, la reducción del aporte al Fondo de Reserva de Pensiones es una pésima política pública. ¿Ah? O sea, ese 0,1 ya hay que conseguirse al otro lado y hay que... Es más, hay expertos en el tema previsional que dicen que el Fondo de Reserva de Pensiones no solamente no es que no deberíamos aportar menos, habría que empezar a aportar más, producto de los beneficios, producto que vamos a vivir más años los chilenos, producto que van a aumentar los salarios, entonces, para empezar. Y después no podemos seguir apostando a la holgura de unos proyectos que nunca vieron la luz para financiar la pensión garantizada universal. Entonces, hay espacio Bueno, en exenciones, hay espacio. Pero el muy gobierno tampoco decidor, tiene que cerrarse solamente a las exenciones. Hay que buscar tal vez otras tributaciones, tal vez. muy decidor también que el Consejo Fiscal Autónomo solicite que estas proyecciones se hagan a un plazo mayor de que está establecido. Si estamos 50 hablando años y de no súper 30, largo pues, plazo. 50 años, dijo, y no 30. Otro tema que tiene que ver con esto y que va a ser muy, muy complejo, las proyecciones económicas. Ayer conocíamos informes, proyecciones del Banco Mundial, solo un 2,2% proyecta para nosotros este año, menos todavía el próximo. Estos son desafíos que va a tener que enfrentar el gobierno entrante y por supuesto todo el país. ¿Cómo lo ve? ¿Qué tan complejo va a ser? Con COVID, que todavía no da tregua. O sea, el COVID no solamente no da tregua. Vi creo que fue en el diario The Guardian ayer, la Organización Mundial de la Salud estimaba que el 50% de los europeos iba a estar contagiado en 2 meses más. La mitad de los europeos, o sea, son millones. ¿Ah? Es cierto, la letalidad es inferior, pero así todo, cuando tú tienes un número muy grande de enfermos, siempre hay casos que se agravan. Y eso genera una presión ¿sobre qué? Sobre el sistema de salud. Y ese sistema de salud no solamente genera un problema para los que se enferman con el Omicron o la variante que sea ya a esta altura, sino que además termina perjudicando las enfermedades, comillas, que ya existen, preexistentes. Aquellos que tienen que postergar tratamiento para eso. Esto tiene un costo gigantesco y tú comienzas a cerrar las economías nuevamente. ¿Ah? Entonces, yo lo que viene por delante, entonces, sobre tu pregunta, sí, va a haber pandemia, va a haber un crecimiento de 2,2, el año 2023, alrededor de eso y un poco menos tal vez, y hay un gobierno nuevo que hay muchas expectativas. Yo no soy para hacerle recomendaciones, porque además no me la han pedido, entonces no podría hacer recomendaciones, aunque yo he hablado con el presidente electo, pero creo que es importante cómo se pueden manejar las expectativas, y una fórmula, se me ocurre a mí, es identificar 2 o 3 temas bien gordos, bien gruesos, bien neurálgicos, y si bien uno puede hacer muchas cosas al mismo tiempo, y para eso hay 24 ministerios y 38 subsecretarios o algo así, concentrarse, por ejemplo, en una reforma de pensiones estructural. ¿Ah? Convocar a una reforma de pensiones y convocar a la oposición, convocar a las movilizaciones sociales y hacer una reforma de pensiones y concentrar ahí la energía. Y el primer año saco eso junto con una reforma tributaria. Y tercero, y aquí termino, ya dije no iba a dar recomendaciones, pero se me ocurre a mí, y un plan de reactivación económica, una suerte de IFE, pero no IFE a los hogares, sino que una suerte de ayuda para la contratación de mano de obra de trabajadores, un IFE laboral. Es que en el caso de la reforma de pensiones es complejo porque llevan tantos años discutiendo esto. Algunos pensarán que si se aprueba la pensión garantizada universal se quitan algunos incentivos para seguir poniéndose de acuerdo en las cosas más sustantivas, las piedras de tope. Hace algunos días Ricardo French Davis, que es asesor del Consejo Externo del presidente electo, decía que eliminar la AFP era una pésima idea en estos momentos, cuya probablemente batalla ha sido uno de los principales ejes de las propuestas del presidente Boric. ¿Se ve más complejo que antes llegar a un acuerdo? No, yo creo que soy optimista.
porque creo que van a que caminar hacia un sistema mixto de seguridad social que nos permita avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social que hoy día en Chile creo que no hay. Hay un pilar solidario que es importante, y yo lo valoro, que además lo introdujo la presidenta Michelle Bachelet, cuando introdujo la pensión básica solidaria, que a mí fue primero fue muy importante desde el punto de vista de los apoyos económicos a las familias, pero lo que tuvo es que introdujo, digamos, en un modelo que estaba tan cerrado, tan de mercado, introdujo el concepto, mire, indistintamente si usted trabajó, si usted cotizó o no cotizó, la sociedad le va a poner un piso. Introdujo un concepto, ese es el tema, el concepto. Y hoy día hay que trabajar sobre ese concepto y avanzar. Seguramente las AFP van a seguir existiendo, pero no administrando los fondos. Lo hará un ente público. Tal vez van a tener que estar sujetas a competencia, van a tener que reducir tal vez sus márgenes de ganancia que son excesivos. O sea, van a sufrir, van a sufrir. Nadie puede pretender hacer cambios estructurales y que todos sigan como estaban. Entonces no hay ni un cambio. Y por eso que yo quiero creer, en mi optimismo a partir de lo que vivimos en el 2019, que fue muy fuerte como sociedad chilena, estuve a punto de naufragar institucionalmente, al gobierno del presidente Piñera casi lo tumbaron literalmente, hubo que apoyarlo, o por lo menos algunos lo apoyamos, no al presidente Piñera, a la institucionalidad. Me refiero, ¿ya? Y se encontró la fórmula del acuerdo de la nueva constitución, etcétera. Entonces yo quiero creer que todos sacamos lecciones de que cuando nos dejamos estar o cuando no somos capaces de tomar las definiciones para hacer cambios que nos están gritando los cambios y vemos la necesidad, no hay espacio para esperar y darle una vuelta más de tuerca al sistema, sino hay que hacer los cambios. Yo quiero creer que vamos a tener la madurez. Entonces yo soy optimista. Tal vez me dicen, bueno, como digo yo, siempre me van a enterrar con una sonrisa en el rostro. ¿Ah? ¡Qué bueno! No, hablando en serio, creo que hay un espacio para el tema previsional, para el tema tributario global. Chile, la tributación, la carga tributaria es baja y la incidencia del IVA es gigantesca, los impuestos indirectos. Pero bueno, ya, estoy lateando. Pues, senador, muchas gracias. Nos quedamos con ese optimismo que tanto se necesita en estos tiempos. Pues muchas gracias. Además, se inicia un proceso nuevo, único. Hay una transición hacia generaciones más jóvenes que, aunque les pese a ellos, va a tener que caminar en paralelo con aquellos que tenemos más años, pero una conducta de joven. Jóvenes de corazón para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, senador, que le vaya muy bien. Dejamos a todos invitados a seguir informándose juntos nosotros aquí en emol.com. Chao.